Mesa de debate. Hemos invitado esta mañana a 3 representantes de las 3 campañas político-electorales en este 2024 rumbo a la presidencia de México. Las 3 campañas, pues han convocado cada uno de ellos, cada una de estas campañas a sus representantes para hablar de un tema que les propusimos que tiene que ver con el combate a la corrupción. Tema principalísimo en este país, por supuesto, en eso creo que estaremos de acuerdo todos, y le aprecio mucho a Max Kaiser, que es el coordinador de la mesa anticorrupción de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, que está aquí. Max, buenos días y bienvenido. Carmen, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo y con todo el auditorio. Igualmente, gracias. Miguel Alfonso Mesa es consultor en litigio estratégico y derecho anticorrupción, integrante del equipo de voceros de Jorge Álvarez Maínez, candidato a la presidencia. Miguel, gracias por estar aquí, bienvenido. Hola Carmen, buenos días. Max, un gusto estar con ustedes. Gracias por estar aquí. Y Javier Corral, que es el coordinador del eje anticorrupción del programa de gobierno de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Javier, gracias por estar aquí, bienvenido. Con muchísimo gusto, Carmen, con el afecto y el reconocimiento de siempre para tu trabajo. Gracias por la invitación. Gracias, Javier, por estar aquí. Max, Miguel, Javier, a los 3 gracias. Bueno, el tema que les proponemos tiene que ver con la corrupción y los diagnósticos que tenga cada una de las campañas, las propuestas, los asuntos relacionados con la cuestión. Les propongo que arranque Javier Corral, que ayer presentó precisamente sobre este tema con el equipo de Claudia Sheinbaum y con la propia Claudia Sheinbaum una serie de planteamientos sobre el asunto. Te propongo, Javier, arrancar la mesa y ahora escuchamos a Max y a Miguel. Adelante. Muchas gracias, Carmen. Efectivamente, el día de ayer se presentó, como ya está siendo costumbre cada semana, uno de los ejes del programa de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, que se refiere al combate a la corrupción y el compromiso por un gobierno honesto. Es una propuesta de carácter integral, muy completa, que abarca a los 3 niveles de gobierno, a los 3 poderes, y que parte de una enorme consulta que se hizo a través del ejercicio denominado Diálogos por la Transformación, que nos acercó a muy diversos sectores, instituciones académicas, sector empresarial, expertos, obviamente funcionarios públicos, y que en distintos formatos pudimos recoger inquietudes, planteamientos, propuestas que hemos integrado en esto que llamamos el combate a la corrupción como una política de Estado. De inicio, lo que proponemos pues es un enfoque basado en derechos humanos, a partir del reconocimiento en la Constitución del derecho humano a una vida libre de corrupción y del derecho humano a una buena administración pública. Y luego desarrolla el plan una serie de planteamientos que van desde la convocatoria a un gran acuerdo nacional y social por el buen gobierno y el combate a la corrupción, integrando una serie de compromisos para los 3 poderes, para los distintos niveles de gobierno. Luego hace la formulación de un rediseño de la Secretaría de la Función Pública y la creación de una agencia federal anticorrupción como un mecanismo más ágil, más eficaz, más expedito en la investigación y sanción de irregularidades administrativas y obviamente también en la investigación de delitos por hechos de corrupción. Hay el planteamiento de un nuevo modelo de persecución penal a partir de una ley general, también un compromiso en materia de compras públicas abiertas en todo el proceso para que haya el seguimiento, la trazabilidad en términos de compras, de adquisiciones, de otorgamiento de concesiones, ahora sí que desde la fase inicial de planeación o lo que se conoce como estudios de mercado hasta la ejecución misma de obras y servicios. Y luego pasando también por una serie de planteamientos en la cadena seguridad y justicia, en la profesionalización del servicio público, hasta contemplar acciones estratégicas en torno de una tarea educativa, de orientación social, de carácter formativo, de capacitación para el desarrollo de una buena administración pública, junto con una estrategia de prevención a partir de digitalización de trámites, de simplificación administrativa,
de reducir requisitos en procedimientos y trámites para permisos, para concesiones, etcétera. Es un planteamiento muy importante. La campaña de la doctora Claudia Sheinbaum se ha querido comprometer cada semana con uno de los ejes temáticos, son 17, y ayer presentamos Carmen, en un ambiente, por cierto, de gran ánimo colaborativo con muchas personas. No fuimos solamente a buscar a afines al movimiento de Morena o de la doctora Sheinbaum, sino fuimos a un universo muy plural, muy diverso, en donde encontramos una gran retroalimentación y pues la verdad, hemos tenido un planteamiento muy esperanzador que ofrece intervenciones muy puntuales y rediseños institucionales muy puntuales, Carmen. Gracias, Javier. Max Kaiser, de la campaña de Xóchitl Gálvez, ¿qué dices? A ver, sería súper interesante esto que dice Javier y podríamos debatirlo largamente como propuestas interesantes para distintos temas, pero creo que, Carmen, tenemos que partir de un ejercicio democrático que es esencial en cualquier democracia que se precia de serlo, que es la rendición de cuentas. Es decir, Javier plantea una serie de cosas como si no fuera parte del gobierno en turno. El gobierno en turno en una democracia primero tiene que rendir cuentas antes de aventar propuestas de cosas súper interesantes que se podrían aplicar. Tendría que explicarnos por qué no se ha hecho todo eso en este gobierno. Déjenme les doy algunos datos que creo que son muy interesantes, porque este es el gobierno más corrupto de la historia, es el gobierno más impune de la historia, porque lleva cero sentencias contra la corrupción, 0 sentencias contra ninguna persona de alto nivel del gobierno anterior, del gobierno en turno, ni uno solo de los escándalos de corrupción de este sexenio es investigado. Datos interesantes: el índice de percepción de corrupción 2023 de Transparencia Internacional pone a México en el lugar 126 de 180, con 31 puntos de 100. Carmen, estamos a 59 puntos de Dinamarca, que es el primer lugar, y estamos solo a 20 puntos de Somalia, que es el último lugar del índice. Pero en el índice del World Justice Project estamos mucho peor. En el índice de Estado de Derecho 2023 del World Justice Project, estamos solo a 6 lugares del último lugar. Estamos en el lugar 136 de 142. Solo Bolivia, Camerún, Gabón, Haití, Camboya y Congo están peor que nosotros. Solo 6 países están peor que México en ausencia de corrupción. Entonces no se vale, creo yo, siendo representante del gobierno. A ver, yo entiendo perfectamente a Javier. Entiendo que después de ser décadas un panista muy reconocido y él directamente haber criticado Max, te voy a interrumpir un segundito, perdóname que te interrumpa, pero sabes que pasó una situación que creo que es importante que corrijamos rapidísimo. Por alguna razón desconocida, Javier Corral, a quien te estás refiriendo y a quien estás mandándole este mensaje, además del público, por supuesto, no escuchó la parte que estabas diciendo. Me disculparán todos. ¿Te importaría si nos recuperas la idea para que uno de los 3 debatientes esta mañana escucha, sobre todo porque estaba aludido directamente? Perdón a todos. Me regreso con muchísimo gusto. Venga de regreso, Max Kaiser, de la campaña de Xóchitl Gálvez. Decía que serían muy interesantes las propuestas de Javier y de Claudia Sheinbaum si vinieran. Claudia hubiera llegado ayer de Marte y no fuera parte del gobierno en turno. Decía yo que en una democracia normal, la rendición de cuentas es uno de los ejercicios esenciales al final de un gobierno. Es decir, un gobierno que está pidiendo el refrendo, un partido que está pidiendo el refrendo del voto, que lo vuelvan a elegir para gobernar, primero tiene que rendir cuentas, primero tiene que explicarnos por qué eso que fue la promesa central de López Obrador, que era el combate a la corrupción, que era el combate a la impunidad, quedó completamente traicionada. Es decir, decía yo que hay 0 sentencias por corrupción, 0, ni una sola investigación, ni una sola sentencia para ni un solo miembro del gobierno que Javier decía era el más corrupto. Javier decía, ayer recuperé una declaración de Javier que decía, el gobierno de Peña Nieto es el más corrupto de la historia, pero luego decía, el de López Obrador es el más ruin de la historia. Así está en una declaración de él.
Luego decía en otra declaración, con Ricardo Anaya al lado, cuando todavía era panista de Chihuahua, gobernador, decía que con López Obrador se iba a refrendar el pacto de impunidad. Aquí tengo el video. Entonces, entiendo perfectamente lo difícil que es la situación de Javier, después de haber sido décadas panista, decir esto de López Obrador y de Peña, ahora tener que defender este proyecto y partir como de cero, ¿no? Como si tuviéramos nosotros que olvidar, los ciudadanos tuviéramos que olvidar que es ahora el representante del gobierno que no ha hecho absolutamente nada contra la corrupción. Y daba dos datos internacionales que son muy interesantes. Según el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, México es el lugar 126 de 180, con 31 puntos de 100. Y decía yo que estamos a 59 puntos del primer lugar, que es Dinamarca, y solo a 20 puntos del último lugar, que es Somalia. Y hablaba yo del índice del World Justice Project, que es el índice de Estado de Derecho, que ahí estamos mucho peor, porque ahí estamos en el 136 de 142 en ausencia de corrupción. Solo están peor que nosotros Bolivia, Camerún, Gabón, Haití, Camboya y Congo. Entonces, es muy difícil para mí debatir con Javier como si este gobierno no existiera, como si no tuviera que rendir cuentas sobre los nulos resultados contra la corrupción de este gobierno, como si no tuviera que explicarnos la corrupción de los hijos de López Obrador, de los hermanos de López Obrador, de las primas, el clan que está en torno a los hijos del presidente, sobre su actual secretario particular que desvió recursos del fideicomiso para el sismo. Es decir, primero hay que partir por ahí. Y yo le haré una pregunta muy sencilla, que tiene una respuesta de sí o no. Esta agencia anticorrupción que propone Claudia Sheinbaum, que propone él y que parece que él va a encabezar, esta agencia anticorrupción va a investigar a los hijos de López Obrador, va a investigar a los amigos de López Obrador, va a investigar a Daniel Asaf, a Amílcar Olán y a las personas que están en torno a esta red de corrupción que desvió recursos del Tren Maya, de Pemex, de gobiernos estatales en medicinas. Va a investigar y sancionar en su caso a estas personas, esta agencia anticorrupción que propone el gobierno. Es una pregunta muy sencilla. Bueno, tocaré el turno de Miguel Alfonso Mesa de Movimiento Ciudadano, pero no sé si Javier Corral, como es una acción tan directa. Javier, ahora regresamos. Miguel Alonso, si te parece, dame un momento a la respuesta que puedas darle a Max Kaiser de la campaña de Xóchitl Gálvez. Bueno, muchas gracias, Carmen. Solamente quiero aclararle al auditorio que durante buen rato se va el sonido de esta transmisión de mi lado y no he podido captar todo lo que Max Kaiser ha dicho. Pero en esta última parte me parece que se ha centrado en mi persona. Y bueno, yo he venido a debatir propuestas específicas, un plan integral presentado ayer, pero voy a empezar por darle respuesta a señalamientos personales, porque lo primero que tengo que lamentar, estimada Carmen, es que Max Kaiser haya devenido en un navajero de barrio que se presuntaba como un experto anticorrupción, pretendidamente, y ahora ha terminado en un experto, pero de la guerra sucia, de la descalificación, el insulto, la calumnia, una descalificación permanente en sus redes al presidente de la República, a la candidata Claudia Sheinbaum. Somos nosotros los que presentamos las propuestas y ellos las comentan. ¿Por qué? Porque no pueden presentar hasta ahora una sola idea, una sola propuesta específica de qué hacer frente al problema de la corrupción transversal en México. Ahora, ¿no lo pueden hacer porque Max Kaiser no tiene ideas? Yo creo que no. Lo que no tiene es calidad moral para enfrentarse al problema de la corrupción, porque representa aquí y ahora, en este mismo espacio, a la alianza política más corrupta que se haya podido construir en el sistema de partidos en la historia de México. Es el representante de la alianza del PRIAN. ¿Y qué es la alianza del PRIAN? Es la alianza de los más corruptos del PAN y de los más corruptos del PRI. Bueno, de hecho,
en las listas para el Senado y para la Cámara de los Diputados tienen a varios prófugos de la justicia. A ver, una alianza que ni más ni menos encabeza en lo legislativo el capo de capos de la política mexicana, que es Manlio Fabio Beltrones. Me supongo que, al igual que Xóchitl, Max Kaiser está muy orgulloso de ese liderazgo ideológico de esta coalición que representa. Pues hay que tener la cara dura para hablar así cuando se representa a la alianza más corrupta que ha existido en las últimas décadas electoralmente en México. Entonces, doy respuesta a un planteamiento directo porque yo he venido a discutir ideas. Ellos no tienen ningún programa. No ha hecho Max Kaiser ningún planteamiento a lo largo de esta campaña. No ha propuesto una sola idea. Somos nosotros los que cada semana estamos presentando un eje programático, temático, y luego ellos vienen a comentarlo. Se suben al cuadrilátero, pero bueno, para subirse al cuadrilátero hay que traer guantes, no nada más navajas afiladas. Yo puedo poner aquí a discusión mi trayectoria personal, como ahora ha pretendido hacerlo Max Kaiser. Yo también podría poner aquí a discusión conductas muy vulnerables de Max Kaiser que lo hacen absolutamente incompetente para hablar del tema de la corrupción. Y yo creo que de lo que se trata este espacio es de contrastar propuestas, es de contrastar el planteamiento. Lo que nosotros hicimos ayer, un programa integral, porque la corrupción tiene magnitudes en el país, en todos los niveles, en todos los poderes. Ahora, hay una focalización por cuestiones partidistas en el ámbito federal, pero eso es absolutamente contrario a una técnica o a un planteamiento profesional riguroso, cuando se sabe que la corrupción atraviesa los distintos niveles de gobierno, poderes, incluso ámbitos de la vida social, económica y política del país. Entonces, yo estoy listo para debatir y contrastar. El problema es que tampoco hay allá una propuesta específica. Pues a ver, ¿por qué no pueden tenerla? Pues porque carecen de calidad moral, por la alianza que representan. Xóchitl Gálvez solamente es un instrumento para llevar al Congreso a una bola de impresentables que han operado los mayores actos de corrupción en México en las últimas décadas. Miguel, te compenso el tiempo. Dame un momentito. Max Kaiser, por alusiones directas, cerremos este bloque. A ver, es muy interesante, Carmen. No me contestó y no me va a contestar porque la agencia anticorrupción que proponen, pues básicamente se va a tratar de una cosa muy parecida a la Fiscalía de Gertz de hoy o a la Fiscalía de Ernestina Godoy, que son simplemente persecutores de opositores, ¿no? Sí hay 10 propuestas muy concretitas que se desglosan en 3 cada una de ellas, son 30 propuestas, está en la página de Xóchitl Gálvez, son propuestas que tienen que ver con la reconstrucción del Sistema Nacional Anticorrupción, con la generación de un sistema de contrataciones públicas digital para evitar las tranzas que se han dado en este gobierno, de un sistema de digitalización de todas las denuncias para que las personas puedan denunciar de manera directa y segura, de un sistema completo de incorporación de personas físicas y morales privadas al sector público, con relaciones con el sector público a través de sistemas de integridad. Hay una serie de propuestas muy concretas, pero creo que es muy importante y muy interesante que el público vea cómo Javier se dio toda una vuelta así gigantesca por la política y no me contestó si esta agencia, yo no hice alusiones personales, yo nada más me refería a su historia como gobernador y a declaraciones que él ha hecho, es decir, yo no voy a hablar de él. El tema es muy concreto. Hay casos de corrupción gravísimos en este gobierno, gravísimos. Los hijos, la prima, los hermanos del presidente, el secretario particular del presidente. Carmen, hay casos gravísimos de espionaje del ejército, de espionaje de la Fiscalía General de la República, de espionaje de Ernestina Godoy en la Fiscalía de la Ciudad de México. Hay casos gravísimos como los que estamos viendo ahora de Rocío Nale, la candidata del Movimiento por Veracruz, que pagó 60 millones de pesos siendo secretaria de Energía en casas y terrenos. La pregunta es muy concreta, Javier. ¿La agencia anticorrupción que tú propones va o no a investigar los casos de corrupción de este sexenio? Es así de fácil. Bueno, ambos han tenido 2 intervenciones. Vamos a hacer una pausa y regresamos porque necesitamos escuchar. A ver, brevísimo, Javier. Bueno, la propuesta que nosotros hacemos de la Agencia Federal Anticorrupción
es un rediseño de la Secretaría de la Función Pública para actuar dentro de la Administración Pública Federal, tanto centralizada como desconcentrada y descentralizada. No sustituye ni a la Fiscalía General de la República ni a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Lo que estamos pensando es un mecanismo mucho más eficaz para investigar cualquier conducta irregular, ilegal en términos administrativos o por hechos de corrupción, y que esta instancia pueda presentar incluso investigaciones muy completas, muy robustas. Trátese de quien se trate, porque aquí hay como una especie de memoria muy repentina. Solamente le interesa las notas de latinos, porque pues todos los casos que habla son meramente mediáticos y hasta ahora sin mucho asidero jurídico o denuncias realmente concretas con pruebas específicas. Pero la agencia investigará a la Administración Pública Federal. Obviamente hay otras instancias que investigan a otros niveles y a otros poderes, pero en ese listado tan importante que señala Max, sería también importante en temas de actualidad, ¿qué piensa también Max del pacto confeso de Marquito Cortés y de Alito Moreno, que trafican magistraturas, notarías y otros empleos públicos de alta relevancia en el país? ¿Cómo se reparten las recaudaciones de rentas, los organismos ejecutores de obra, comisionados de transparencia, integrantes de órganos de fiscalización? Digo confeso porque el presidente del PAN, que es el otro componente del PRIAN, lo publicó en su cuenta de Twitter. Dijo él que era un acto de transparencia, era un acto de cinismo político, una desvergüenza. ¿Y qué opina sobre el desvío de millones y millones de pesos mediante la Operación Zafiro, en donde uno de sus principales involucrados es ni más ni menos el ideólogo de la coalición que representa Max Kaiser, que es Manlio Fabio Beltrones, que hoy acompaña a Xóchitl Gálvez? Bueno, Xóchitl Gálvez ha dicho que Manlio Fabio Beltrones es uno de los grandes activos de la política en México. Y sería bueno también saber qué opina de los escándalos de la maestra, de Odebrecht, de OHL, todos ellos auspiciados por el prianismo. Entonces, si vamos a hablar de casos específicos, pues yo creo que la lista le va a salir bastante larga de su lado a Max Kaiser. Bueno, a ver, a los tres, gracias. Déjenme decirles que necesitamos hacer un corte. Un saludo a todas las estaciones de Grupo Radio Centro en el país. Este es un corte nacional para las estaciones de radio abierta que están escuchando este debate en este programa. Así que regresamos, Miguel Alfonso Mesa, del equipo de campaña de Jorge Álvarez Maínez. No te hemos escuchado, pero dame un momento. Hacemos este corte y regresamos para ver qué nos dices pues de lo que está planteando la campaña de Álvarez Maínez y de lo que aquí están discutiendo los representantes de la campaña de Xóchitl Gálvez y de Claudia Sheinbaum, Max Kaiser y Javier Corral. Déjenme los tres hacer este corte, un resumen de noticias y volvemos con ustedes en esta discusión acerca del tema principalísimo en México que tiene que ver con la corrupción. Bueno, regresamos en esta mesa de debate con nuestros tres invitados, tres representantes de las tres campañas político-electorales por la presidencia de México. Javier Corral de la campaña de Claudia Sheinbaum, Max Kaiser de la campaña de Xóchitl Gálvez y Miguel Alfonso Mesa de la campaña de Jorge Álvarez Maínez. Miguel Alfonso Mesa, bueno, va tu turno. ¿Qué nos dices de esta discusión? ¿Qué nos dices del tema de la corrupción y lo que están planteando ustedes? Mira, Carmen, no quise interrumpir en el bloque anterior porque creo que lo que sucedió es sintomático de lo que vive este país. Tenemos dos opciones de la vieja política. Por un lado, Morena, que gobernó mal los últimos 6 años, que no tuvo ningún logro en materia anticorrupción. Y por otro lado, el PRI y el PAN, que gobernaron este país durante 3 sexenios y que tampoco dieron ningún resultado en la materia. Estas acusaciones que siempre vemos en épocas electorales es a lo que ya estamos acostumbrados. Venimos aquí, se disputan puestos de elección popular y en ese momento es donde se empiezan a sacar toda la mugre, todas las acusaciones, todos los casos que coincidimos con ellos. Sus gobiernos han sido altamente corruptos. Cada uno de ellos tiene casos que ahorita podemos desmenuzar. Pero lo que no vemos es que después de estas peleas electorales, alguna de las opciones de la vieja política de algún resultado. Simplemente siguen los pactos de impunidad y
nosotros los ciudadanos nos quedamos viendo cómo ellos se avientan tierra en la cara, pero en realidad detrás siguen haciendo los mismos negocios corruptos. Dicho esto, me gustaría iniciar con el diagnóstico que tenemos en el equipo de Maynes acerca de la corrupción sistémica en este país. No para aventarle tierra a la vieja política, sino para hablar contigo, que eres una periodista que ha luchado contra la corrupción toda tu vida. Hablar con tu auditorio que nos escucha, que está harto, como todos lo estamos, de la corrupción. Y también me asumo como uno de los activistas que hemos estado peleando contra la corrupción por varios años ya. Y el diagnóstico que tenemos es que existió un régimen hegemónico, priista, de 70 años, que tenía una forma muy específica de ser corrupto, una forma autoritaria, una forma que controlaba todos los espacios democráticos que había en el país. Y luego hubo una supuesta transición democrática en el año 2000, que no fue tal. Hay más competencia, hay más pluralidad, pero la corrupción sistémica de este país sigue existiendo. Nada más que ahora son más grupos los que roban. Tuvieron 3 sexenios después de esa supuesta transición, donde los niveles de corrupción no disminuyeron. El presidente Fox, presidente Calderón, presidente Peña Nieto, todos ellos fallaron estrepitosamente en combatir la corrupción. Y luego hubo una supuesta alternancia nuevamente, un candidato supuestamente antisistema, López Obrador, que dijo que al fin iba a acabar con la corrupción. Esa fue una de sus principales banderas de campaña. Y lo que vemos no solo es que no ha tenido ningún resultado en materia anticorrupción, sino varias cosas que hay que repasar. Por un lado, ha atacado a absolutamente todos los contrapesos que existen en el país, que le hacen rendir cuentas, ser transparente y que se investiguen sus casos de corrupción. Tenemos 19 contrapesos en el país. Todos han sido atacados. El INAI, la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía General de la República, ninguno de ellos ha dado un resultado. Les han recortado presupuesto, han perseguido a sus titulares, han bloqueado los nombramientos en estos organismos. Y por otro lado, ya que debilitaron a los que deberían hacerles rendir cuentas, a los que deberían ayudar a exponer sus casos de corrupción, lo siguiente que han hecho es tener los mayores escándalos de corrupción en este gobierno. Nada más para recordar 2 de los más graves. Segalmex. Se desviaron 12,000 millones de pesos. Es el desvío más grande del que se tenga registro, más que la estafa maestra de Peña Nieto. Y además, Peña Nieto se lo robó a los universitarios. En este gobierno se lo robaron a los más pobres, porque Segalmex es el organismo encargado de darle alimentos a las personas con menos recursos a costos accesibles. Entonces, ese es uno. El otro es el Banco del Bienestar, que supuestamente también serviría para disminuir la desigualdad y para que las personas tuvieran una mejor calidad de vida. Lleva 8,000 millones de pesos registrados de irregularidades por la Auditoría Superior de la Federación que no han podido acreditar. Ahora vamos a hablar de la corrupción local, la corrupción de Claudia Sheinbaum. Por un lado, propone Javier Corral también hacer una herramienta digital para que todos conozcan las contrataciones. Bueno, la hicieron en la Ciudad de México, el tianguis digital, nada más que ¿cuál fue el problema? Que no se registró ningún solo contrato antes del 2023. Todo lo anterior lo dejaron en opacidad. Entonces está muy bien crear herramientas para que nunca las utilices durante tu gobierno para transparentar realmente las contrataciones públicas. Otra cosa, y esta tal vez es la más preocupante de Sheinbaum, los desvíos de recursos para su campaña. Quienes estudiamos la corrupción sabemos que es sistémica y que se retroalimenta, ¿no? Si se roban recursos, con eso contratan abogados y contratan contadores y contratan empresas fantasmas y entonces su negocio corrupto se hace más y más grande y más fuerte. Pero ¿dónde se tiene que combatir? ¿Dónde inicia la corrupción? La corrupción inicia en las campañas, porque ya es el primer punto donde los servidores públicos utilizan dinero ilegal para después llegar al poder y luego, ya que están en el poder, le deben
esos favores a empresarios, al narcotráfico y a otras fuentes de financiamiento ilegal. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque Claudia Sheinbaum está registrado que ha gastado muchísimo más de lo que está permitido en campaña. Hay una investigación de Latinus que muestra que gastó 32 millones de pesos en su precampaña y solo reportó 4. Entonces ya sabemos que Sheinbaum va a llegar al poder con desvíos de recursos para financiar su campaña y también con financiamiento ilícito que quién sabe de qué fuente viene. Puede venir de empresarios y del crimen organizado. Entonces, es un gobierno que no llega con una expectativa de cambiar nada. Le debe favores a todos. Ahora, regresando a esta historia de cómo ha evolucionado la corrupción en nuestro país. Primero fue la corrupción hegemónica del PRI. Después fueron 18 años del PRIAN que no combatió la corrupción y que se nutrió de todos los negocios corruptos que hizo durante esos años. Y ahora lo que sucede es que no solo destruyeron los pocos contrapesos que se lograron construir en esos 18 años, y no solo tuvieron los escándalos más grandes de corrupción de los que se ha tenido registro, sino que además de eso, este gobierno está proponiendo las mismas alternativas de siempre. Aquí Javier dice que hablemos de cuáles son las propuestas. Bueno, él tiene 2 propuestas que a mí me parecen que es lo mismo de siempre y que de hecho, Carmen, creo que este es el espacio donde se tienen que hablar. Porque una es que quiere que haya una oficina que dependa del presidente, que sea la encargada de combatir la corrupción. Bueno, pues eso es lo que ha pasado toda la vida. Y es lo que pasó con Virgilio Andrade, que de hecho fue un caso muy importante para tu noticiero. Ustedes, desde tu espacio, con un grupo de periodistas, descubrieron la Casa Blanca de Peña Nieto. Esta Casa Blanca la descubrieron gracias al INAI que este gobierno ataca todos los días y que el presidente López Obrador propuso que va a desaparecer y que Sheinbaum ha dicho que también va a continuar con ese plan C de desaparecer a los autónomos. Entonces ahí quisiera dejarle 2 preguntas a Javier que no son descalificaciones personales, sino que son las propuestas de las que él quiere hablar. ¿Cómo pretenden que se combata la corrupción si son los que más han debilitado a los organismos de transparencia? Y además, si proponen la misma estrategia de los Virgilios Andrades, de que sea un empleado del presidente quien esté encargado de vigilar los casos de corrupción. Ahora, regreso al tema histórico. Lo más preocupante es que, además de debilitar a los contrapesos en este gobierno, se está reconstruyendo esa hegemonía priista. Javier habla de que en el PRIAN hay candidatos hipercorruptos que son los capos de los capos, y eso es cierto. Pero también en Morena lo que han hecho ha sido reconstruir una hegemonía recogiendo lo peor del PRI, recogiendo a Alfredo del Mazo y a Erubiel Ávila, que fueron gobernadores del Estado de México, recogiendo otros gobernadores priistas, y lo que han hecho es someterlos a un nuevo régimen corrupto, hegemónico, de dominio, donde les dan o cargos públicos de elección popular, ya sea al Senado o a otros puestos, o les dan embajadas para que les otorguen sus territorios y les dejen, pues ahora sí que heredar esas redes clientelares que el régimen priista construyó durante décadas. Entonces, lo único que vemos acá más bien es una involución. Por un lado, el ataque a los contrapesos y, por otro lado, una reconstrucción de esta hegemonía priista, que bueno, seguía la corrupción, pero al menos ya había diferentes partidos. Ahora se unieron en 2 grandes coaliciones de las viejas opciones corruptas, que ninguna de ellas le ofrece una alternativa a México. Ahora, ¿qué proponemos en el equipo de Maynes? Porque también eso es importante. Bueno, pues que no sea un empleado del presidente, para empezar, quien investigue la propia corrupción del presidente. Tenemos que fortalecer las autonomías de todas las autoridades que investigan corrupción. Hay una propuesta, la seguimos debatiendo al interior del equipo, de que la persona titular de la Secretaría de la Función Pública no pueda ser designada por dedazo del presidente, como es hoy en día, sino que tenga que pasar por la aprobación del Senado de la República con una mayoría simple. Eso es lo primero que tenemos que hacer para realmente combatir la corrupción.
dejarlo en manos de alguien más, dejarlo en alguien que sí nos vaya a vigilar. Nadie cree, perdónenme, en la calidad moral ni de Sheinbaum ni de Xóchitl. Y más allá de si tuvieran la calidad moral y si tuvieran un historial limpio o un historial corrupto, no pueden ser ellas mismas ni sus equipos quienes se investiguen. Hay que crear los mecanismos para que los ciudadanos podamos vigilar seriamente la corrupción. Cierro con regresar nada más a estas preguntas que le hacía Javier, que quiere hablar de propuestas. ¿Cómo pretenden que una propuesta que simplemente es poner nuevamente a Virgilios Andrades, a empleados del presidente, a investigarlos, vaya a servir para combatir la corrupción? ¿Y cómo pretenden que se combata la corrupción si quieren desaparecer al INAI? Yo sé que ayer hubo una discusión, él dice que él no propuso eso, bueno, lo propuso AMLO en su plan C y Sheinbaum ya dijo que va a aprobar el plan C y que lo va a impulsar. Entonces, ¿cómo pretenden eso? Que además, en este espacio en el que estamos, me parece un insulto, la verdad, que se hable de esas propuestas cuando aquí, Carmen, tú y tu equipo fueron quienes descubrieron el caso de la Casa Blanca de Peña Nieto utilizando las herramientas del INAI y además tuvieron un seguimiento puntual a cómo Virgilio Andrade, empleado del presidente, era el encargado de vigilar esa corrupción y ahora vienen aquí a proponer exactamente lo mismo. Bueno, qué bueno que este no es el debate del INE, porque ya con el tema de los tiempos estaríamos reprobados, porque ya aquí perdimos un poco el eje de los tiempos disponibles. Pero bueno, a los tres, gracias por estar acá. Más o menos creo que ya está más o menos equilibrado el partido, porque Miguel Alfonso Mesa, tomaste este tiempo amplio en tu intervención, más las intervenciones de Javier y de Max. Y bueno, más o menos estamos en la recta de equilibrios por los tiempos para cada una de las tres campañas. Así que, bueno, tuviste, Javier, 3 intervenciones, Max 2 y Miguel 1, pero amplia, así que creo que estamos más o menos equilibrados. Por razones de tiempo y de intervenciones, Max Kaiser, va tu turno y les pediríamos a los tres, considerar esta recta final del debate con intervenciones más breves para que podamos intercambiar los puntos de vista y contrastar lo más posible todo lo que están diciendo. Max Kaiser, de la campaña de Xóchitl Gálvez. Claro que sí, Carmen, muchas gracias. A ver, nada más quiero reiterar la pregunta que le hice a Javier. Miguel ya le hizo preguntas muy concretas. ¿Sí o no va a investigar a los hijos, primos, amigos del presidente la Agencia Anticorrupción? Es muy clara la pregunta. ¿Sí o no? Él dijo, se investigará a todos. No, investigará a los hijos del presidente, sí o no. Es muy fácil la pregunta. Yo, a ver, soy empático con Javier. De verdad, ha de ser dificilísimo tratar de defender a este gobierno, tratar de defender al obradorato que él mismo criticó durante muchas veces. Soy empático con él, no es una chamba fácil. A ver, este gobierno, en este sexenio, ha habido grandes escándalos de corrupción y todos están concentrados, la gran mayoría están concentrados en las contrataciones públicas. El eje de la campaña de Xóchitl Gálvez es arreglar las contrataciones públicas, desde la planeación hasta la última ejecución y el último pago. Todos los dramas, todos los escándalos de los hijos, de los primos, de los amigos, están directamente relacionados con contrataciones públicas. No solo ha salido en Latinos, ha salido en Mexicanos contra la Corrupción, en el Reforma, en Animal Político, en el Excelsior, en diferentes medios de comunicación, digamos, para no hacer la descalificación barata, ¿no? Pero a ver, las contrataciones públicas entonces requieren regresar a los principios internacionales, competencia, objetividad en la contratación. Ofrecemos una plataforma digital de contrataciones públicas que sea transaccional desde la planeación hasta el último pago, que ahí se haga la contratación, que ahí se decidan los criterios, que ahí no haya amigos que puedan ganar simplemente porque crearon una empresa apenas unos días antes, que ahí se evalúen los criterios de idoneidad, que ahí se decidan las evaluaciones que pueden tener y luego se le dé seguimiento a las obras. Es una locura que nos propongan hoy cosas que tienen que ver con contrataciones públicas en el gobierno que tiene 4 obras, 4 que ya triplicaron su costo. El Tren Maya, el Tren Militar, Dos Bocas, el Tren México-Toluca y el Chaifa, todos ellos generaron grandes escándalos de corrupción, pero también han triplicado sus costos y los tiempos de ejecución y han generado todo tipo de riesgos de corrupción que salen. Entonces, las contrataciones públicas tienen que ser un foco fundamental.
la institucionalidad como eje rector, la autonomía de los órganos, la reconstrucción del Sistema Nacional Anticorrupción y los diferentes órganos que fueron opacados por este gobierno, que les quitaron presupuesto en este gobierno, que fueron capturados por este gobierno. Este gobierno tiene de aliados al Auditor Superior de la Federación, al Fiscal General de la República, a la Fiscal Anticorrupción, y lo único que queda es la transparencia que puede salir a través de los medios de comunicación. Proponemos la reconstrucción del Sistema Nacional Anticorrupción, de las autonomías, de las facultades y los distintos temas. Hacía alusión, Javier, a distintos casos de distintos partidos, todos, que se investiguen todos, pero por la vía institucional, por la vía de las instituciones, de los métodos, de los procesos, que lleguen a sentencias concretas. El otro eje rector de la campaña es la integridad del servidor público. El servidor público como centro, un servidor público ético, un servidor público íntegro, un servidor público que rinda sus declaraciones patrimonial de intereses y fiscales, un servidor público que pueda rendir cuentas de cómo vive. No, por ejemplo, Bartlett, que tiene quién sabe cuántas empresas, inmuebles por todos lados que no declaró, o Rocío Nale, que acaba de comprar casas en este sexenio por más de 60 millones de pesos y que no los declaró, o la misma exsecretaria de Función Pública que no declaró los bienes que tenía. No, el servidor público como eje rector, bien vigilado, bien auditado, pero que además se le tenga la confianza que tiene los instrumentos adecuados. La relación, Carmen, con los privados. El problema de las contrataciones públicas es que andamos contratando a personas físicas y morales que tienen todo tipo de riesgos de corrupción, que se inventaron ayer, empresas que acaban siendo la miscelánea de la esquina que recibe contratos multimillonarios de Pemex. Tenemos graves problemas en el ejercicio de revisión de los conflictos de interés. En este sexenio nada más tuvimos a una compañía, Baker Hughes, que recibió contratos multimillonarios de Pemex, que es la empresa que mejor cobra en Pemex de todas, y resulta que fue la que le puso la casa al hijo de López Obrador en Houston, y no se investigó previamente para darle los contratos, pero no se investigó después. Entonces, digamos, el tema de la revisión de la relación con los privados y la integridad de los privados es fundamental. Y Carmen, lo único lo que estoy de acuerdo con lo que dijo Javier, ayer es un tema internacional, el tema de la corrupción. El lavado de recursos es un tema internacional. Entonces, el otro eje de la campaña es que los bienes, el lavado de dinero, esconder la utilidad de la corrupción, tiene que generarse una investigación y una coordinación a través de las relaciones con órganos internacionales y otros gobiernos. Es decir, hay una propuesta muy clara y la buena noticia es que esta propuesta tiene una serie de parámetros que pueden ser cumplidos. Insisto, entiendo lo difícil que es para Javier contestarme esta pregunta. ¿La Agencia Anticorrupción va o no a investigar a los hijos, a los amigos de los hijos, a los hermanos del presidente, a los cercanos del presidente en su gabinete en el próximo sexenio de Claudia Sheinbaum? ¿Sí o no? Es muy fácil la respuesta. Javier Corral, representante de la campaña de Claudia Sheinbaum en este debate. Bueno, en primer lugar, voy a contestarle las inquietudes personales y luego temáticas a Max Kaiser, porque ahora resulta que me quiere hablar de mi propia trayectoria en el PAN y hablar de integridad del servicio público. Yo pienso que si hay algún servidor público o ex servidor público que no puede hablar de integridad con esa fuerza como la hace, con esa vehemencia, es Max Kaiser. Y yo ahí sí también debo de expresar mi comprensión. Debe resultar verdaderamente contradictorio que uno de los pocos subsecretarios de responsabilidades administrativas en la función pública haya sido sancionado por la propia función pública por negligencia administrativa, pero que además haya ocultado esa sanción cuando quiso ser el secretario ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción. Hay que tener valor en la vida para hablar de integridad en el servicio público. Y creo que el flanco personal no te queda, Max, porque son distintas trayectorias y cada quien habla por sus hechos, no solamente por sus dichos. Nunca he ocultado, por ejemplo, en mi caso, ninguna información de carácter administrativo.
administrativo, menos, por ejemplo, mi declaración patrimonial, alterarla. Tiene una fijación en mi actual adhesión a Claudia Sheinbaum. No tengo ninguna contradicción. He tomado esta decisión frente a la alianza corrupta del PRI y del PAN. No eres capaz de contestarme si te sientes orgulloso de respaldar la candidatura de Manlio Fabio Beltrones al Senado de la República. No me has dicho qué opinas de que la alianza tenga como principal moneda de cambio repartirse en notarías y recaudaciones de rentas en convenios electorales firmados y publicados por los dirigentes de estos partidos. Yo también he dejado aquí varias preguntas. Creo que hay una mala lectura de Max Kaiser, o diría yo una mal interesada lectura de Max Kaiser en nuestra propuesta sobre la Agencia Federal Anticorrupción. No sustituye al Ministerio Público. El Ministerio Público debe investigar cualquier caso de corrupción de cualquier nivel, sean primos, hermanos, sobrinos, compadres del presidente o de la presidenta. La Agencia Federal Anticorrupción lo que hace es un procedimiento ágil, expedito, porque separa la parte de responsabilidades administrativas que hoy tiene la función pública. Es inexacto lo que ha dicho David en términos de que esta oficina ya existía. No, esta oficina nunca ha existido como tal. Es la Secretaría de la Función Pública la que tiene una parte de su estructura dedicada a la investigación de faltas administrativas no graves. Las desahoga con propios procedimientos sancionadores y en conductas graves las manda al Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativa, y hechos de corrupción pues le da vista al Ministerio Público. Lo que buscamos al separar de la función pública esta agencia o esta parte es que no siga riñendo en una función que parece contradictoria. La función pública acompaña procedimientos para el mejor gobierno, para el buen gobierno, de prevención, y al mismo tiempo está sancionando a las dependencias que acompaña, pues eso resulta verdaderamente contradictorio. Por eso estamos separando, por cierto, sin impacto presupuestal, porque este es un rediseño que habrá de compensarse con la propia nómina de la Secretaría de la Función Pública. Miren, me gustaría aclarar algo que David ha dicho con relación a esta infiltración de esta camada priista que anda por todos lados. Pues es que el PRIAN, si se descuida a uno, se cuela por todos lados. Yo le quiero advertir a David que se eche una asomadita a Chihuahua para que vea cómo hay a Miguel, ¿no? A Miguel Alfonso Mesa. Perdóname, le cambiaste el nombre a Miguel Alfonso Mesa. Le cambié el nombre. Una disculpa, Miguel. Perdón, no lo hice con intención de... No tiene connotación peyorativa cambiarte de nombre. Échate una asomadita a Chihuahua, Miguel, para que veas cómo el maruduartismo acaba de tomar MC en este estado. Para que veas a duartistas, que es la peor fachada del PRIAN, ya con candidaturas de MC en el estado de Chihuahua. Te vas a llevar sorpresas. Es que es una plaga el PRIAN y se cuela por muchos lados. Lo que sí me gustaría refutarte, estimado Miguel, es que si alguien está hoy bien calificada en México en materia de anticorrupción es la doctora Claudia Sheinbaum en el ejercicio del gobierno de la Ciudad de México. Has hablado de los índices de corrupción en la Ciudad de México. Bueno, yo te quiero decir que el instrumento más importante para medir la corrupción en nuestro país hasta el día de hoy es la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, que acaba de publicarse, por cierto, hace 2 semanas, la ENSIG 2023. Es del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI. Bueno, entre otras cosas, este instrumento permite distinguir entre percepción de la corrupción y prevalencia de la corrupción. En la Ciudad de México, la prevalencia, que es la victimización directa de casos de corrupción, la gente que sufre casos de corrupción, cayó 40% entre 2019 y 2023. Es el nivel histórico más bajo en la Ciudad de México, Miguel.
Y por eso también se explica que haya aumentado la confianza de gobierno, que pasó del 14.2% a 48.2% entre 2017 y 2021. Se triplicó. Mientras la Ciudad de México triplica la confianza y cae la prevalencia de corrupción, pues permítanme decirles algo que quizás se pueda entender como una parte muy interesada, pero de entrada lo acepto. Mientras hay esta situación en la Ciudad de México, revisen lo que hace el PRIAN en Chihuahua. En solo 2 años colocó a Chihuahua en el primer lugar nacional de percepción, de prevalencia, de victimización. Y es uno de los mayores porcentajes de desconfianza ciudadana en el gobierno. En solo 2 años. ¿Y por qué digo en solo 2 años? Porque hace 2 años Chihuahua estaba en el primer lugar nacional. Incluso en las estadísticas y en las fuentes que tanto gustan a Max Kaiser, las empresariales, las que están vinculadas a quien les tripula a varios de ellos sus estrategias, que es Claudio X González, el verdadero motivador aquí de don Max. Bien, porque cada quien tiene su ideólogo atrás. Ahora, es muy complicado decir que lo que se quiere hacer es poner a un Virgilio Andrade. A ver, estás hablando del tema de la Casa Blanca, de Peña Nieto. Y por supuesto que reitero lo que dije entonces. Ese es el gobierno más corrupto y corruptor de los últimos 50 años en la historia de México. Nada más que recuerden que el prianietismo está de regreso por la vía del PRIAN. Ahí anda ya Aurelio Nuño dando clases de política y de compras públicas. Una desfachatez lo que acontece en el discurso del PRIAN. Yo invito a la gente a que vaya a las fuentes directas, a que lea realmente la propuesta en sus componentes completos. Y por supuesto que digo que ayer ni la doctora ni el plan que presentamos propone desaparecer el INAI. El único que lo ha propuesto es el presidente de la República en un conjunto de iniciativas constitucionales. Nosotros no hemos incorporado la desaparición del INAI. De hecho, les puedo incluso platicar que fuimos a conversar, a dialogar, el grupo de expertos que he formado en esta materia, porque yo no soy ningún experto en el tema, simplemente coordino los esfuerzos y agrego la visión política sobre este tema. Fuimos a platicar con los comisionados del INAI, incluso fuimos con el IMCO, que tiene relación ahí con Kaiser, ¿no? Fuimos con México Evalúa, fuimos con ETOS, con el Laboratorio Anticorrupción de la UNAM, con el seminario en Guadalajara de Mauricio Merino. O sea, hicimos un verdadero trabajo de discusión, de interlocución. Bueno, ayer la doctora lo que sí hizo fue una crítica severísima al INAI. Y yo creo que es momento también de entrar en esa discusión. ¿Cuáles son los resultados desde su creación del INAI? Pues no para desaparecerlo, pues evidentemente yo tampoco estoy de acuerdo en desaparecerlo. Yo he luchado por esta institución durante mucho tiempo y voy a seguir luchando por esa y por otras más, porque yo aquí he venido a aportar, ¿no? He venido a contribuir y por supuesto he venido a fortalecer principios y valores democráticos. Ayer la doctora hizo una crítica que yo coincido, pues en términos del funcionamiento y de la operación del INAI y en este deterioro hacia lo peor cada vez más en términos de comisionados, porque lo que hay que discutir es para qué queremos esa autonomía y de quién queremos que el INAI sea autónomo. O sea, ¿quieren que sea autónomo nada más de López Obrador y totalmente dependiente del PRIAN, de los intereses corruptos, de los partidos que impulsaron con cuotas y cuates a varios de esos comisionados? Ese es el tema de fondo. Entonces, nadie ha planteado desaparecer al INAI en la campaña de Claudia Sheinbaum, ni ella. Ella lo que dijo es, a ver, no se trata de crear por crear instituciones. Y ahora, pues ya se está distorsionando que dijo que lo va a desaparecer. La crítica ha sido severa porque efectivamente ha quedado a deber el instituto. Yo no puedo generalizar la conducta de todos los comisionados, pero ha habido unas que son verdaderamente criticables, muy vulnerables en su actuación, y eso es lo que está en medio de esta discusión. Bueno, pues ahí está este tema.
me temo que ya se acabó el tiempo. Les propongo una cosa a los tres. Vamos a una pausa que necesitamos hacer. Saludos a las estaciones de radio abierta en el país que están siguiendo y transmitiendo en vivo este debate en el país con Grupo Radio Centro. Hacemos este corte y entramos en una recta final, pero vamos a proponerles cerrar con el tiempo ya limitado. Vamos a poner un pequeño sonido para que cada uno de ustedes entienda que ya se acabó el tiempo y podamos cerrar con la idea que quieran dejar en esta discusión que queda abierta y que es de gran relevancia para México. Así que déjenme los tres regresar después de la pausa. Miguel Alfonso Mesa de la campaña de Álvarez Maínez, Max Kaiser de la campaña de Xóchitl Gálvez y Javier Corral de la campaña de Claudia Sheinbaum. Volvemos con los tres. Gracias a los tres representantes de las tres campañas político-electorales rumbo a la presidencia de México por estar aquí. Les proponemos cerrar con este último bloque, con esta última ronda, con un tiempo igual para cada uno de ustedes, y habrá un sonidito que escucharán ustedes cuando les queden 30 segundos de estos tres momentos que tendremos a continuación. Miguel Alfonso Mesa, de Movimiento Ciudadano, ¿cómo cierras la mesa para ti? Sí, mira, nada más contestar rápido lo último que decía Javier, de que la Ciudad de México ha mejorado mucho en la prevalencia de la corrupción. A ver, digo, no todo se trata de descalificar lo que se ha hecho. Algo que ha hecho bien la ciudad es digitalizar algunos trámites. Eso ha disminuido la percepción de la corrupción en la ciudadanía. Pero ese es un tipo de corrupción que es la que menos duele, que es la pequeña corrupción. O sea, estamos hablando de trámites como alumbrado público, los que recogen la basura, en fin, cosas que no duelen realmente. Acá mencionaba dos cosas muy puntuales, dos prácticas sistémicas de corrupción en el sexenio de AMLO y en el sexenio de Sheinbaum. Una es la reconstrucción de la hegemonía priista. Es cierto que en todos los partidos hay brotes priistas, unos más que otros, pero acá el problema es que están agarrando a los bastiones de cada estado, a Alfredo del Mazo, a Erubiel Ávila, a quienes han sostenido el priismo duro y los están sometiendo, regalándoles embajadas, regalándoles senadurías para reconstruir este nuevo régimen hegemónico. Y eso no lo vemos en Movimiento Ciudadano. Hay algunos brotes que por supuesto hay que contener, pero esta reconstrucción hegemónica solo existe en Morena en este momento. Y por otro lado tenemos otro tipo de corrupción que es el origen de todas las prácticas corruptas, las campañas. Sheinbaum lleva 3 años haciendo una campaña completamente ilícita, con un financiamiento ilegal absurdo que todavía no ha sido cuantificado, que solo en su precampaña reportó 4 millones de gastos y se gastó realmente 32 millones solo en viajes, en viáticos y en los mítines que hacía, sin contar publicidad ilegal, sin contar las bardas que ha pintado en todo el país. Entonces, pues sí, la pequeña corrupción ha disminuido por unas mejoras ahí de que algunos trámites sean digitales, pero la gran corrupción no solo está igual que antes, sino que sigue empeorando. Ahora, quisiera finalizar la reflexión con esto. Vemos dos opciones de la vieja política. Vemos cómo se avientan tierra a la cara y cómo tienen las dos opciones graves acusaciones de corrupción. Y ninguna de ellas, por los sexenios que ha gobernado este país, ha podido solucionar realmente el problema de la corrupción. Nosotros lo que proponemos es que al centro esté la autonomía, que no sea un empleado del presidente de la República quien se investigue. A lo mejor un Virgilio Andrade podría haber sido peor que otra persona que ocupe ese puesto, pero el problema acá es de diseño y de incentivos. ¿Quién es quien investiga? ¿Un empleado o una persona independiente al presidente? Eso es lo que proponemos. Es alguien independiente, que no se asume. En la parte final, Max Kaiser de la campaña de Xóchitl Gálvez, ¿qué nos dices en estos minutos que quedan? Gracias, Carmen. A ver, 5 cosas muy sencillas. Primero, por alusiones personales, qué bueno que Javier saca esto del expediente. Sí, fue un expediente que me abrió el gobierno de Peña Nieto cuando yo estaba en el combate de la corrupción, en la propuesta del diseño del Sistema Nacional Anticorrupción. Me abrieron un expediente y allí es público, no es secreto, todo el mundo lo conoce, porque mi área no cargó el programa de auditoría en
la plataforma adecuada. Lo puedes ver, Javier, y la amonestación pública es la sanción menor de todas. Y me la abrió el gobierno de Peña Nieto porque estaban muy incómodos, porque yo estaba concursando para ser secretario ejecutivo del sistema, que por cierto tenía las mejores calificaciones para hacerlo, pero bueno, qué bueno que sacas ese expediente, ahí está, te lo regalo el día que quieras. Es un expediente bobísimo porque habla de que mi área no cargó el programa de auditoría en la plataforma adecuada. Es eso es todo. Después de que le revisaron por todos lados y me investigaron por todos lados, ese es el expediente. Qué bueno que lo sacas para poderlo aclarar. Segundo, hablas de que el gobierno de Peña Nieto fue el más corrupto de la historia. Yo creo que ya no, yo creo que ya lo superó y no hay una sola investigación, ni una, en este gobierno, 5 años. 5 años de este gobierno y el pacto de impunidad del que tú hablaste se mantuvo. Es un pacto de impunidad que mantuvo a todo el gabinete de Peña Nieto lejos de cualquier investigación, lejos de cualquier sanción, lejos de cualquier auditoría. Eso es muy importante porque entonces, si se va a repetir ese pacto de impunidad, quiere decir que se va a mantener la idea de que los cercanos no pueden ser parte de la corrupción. Tercero, es impresionante el descaro con el que se habla ahora de contrataciones públicas abiertas y concursos y transparencia y demás, cuando en este gobierno todo ha corrido, toda la corrupción ha corrido por las contrataciones públicas a amigos, a los hijos del presidente, a los cercanos de los hijos, a los hermanos. Es impresionante, pero ahí hay una cosa que es muy importante. Sí hay que dar en el clavo, que es las contrataciones públicas son la clave, son el foco, son lo que tenemos que resolver, lo que tenemos que rehacer. 4, no me contestaste la pregunta de si los hijos del presidente van a ser investigados por la famosa agencia anticorrupción que igual ibas a dirigir. Por eso te dejé desde ayer en Twitter 10 preguntas muy concretitas, muy sencillas de contestar, muy concretitas. Ahí estás tagueado en esta pregunta. Ojalá les puedas echar un ojo. Y vámonos a los 5 ejes de la propuesta anticorrupción de nosotros. Combate institucional a través de autonomías de órganos que sí funcionen. 2, sistemas de inteligencia. La corrupción se combate con inteligencia integrada. 3, instrumentos anticorrupción como un sistema digital de contrataciones públicas y sistemas digitales de captación de denuncias. 4, ética e integridad de los servidores públicos, el servidor público como eje. Y 5, coordinación y colaboración entre órganos de gobierno y entre el gobierno y diferentes instancias. Gracias, Max Kaiser. Javier Corral, como parte de la campaña de Claudia Sheinbaum, ¿cómo cierras tu participación en la mesa? Pues también con algunas puntualizaciones. Bueno, lo primero es que qué bueno que ha reconocido Max esta sanción, esta amonestación pública, que efectivamente es de las menores que se producen en el tema de sanciones de responsabilidad de los servidores públicos. Qué bueno que lo ha hecho con esa naturalidad, porque pues fue un dato que ocultó cuando se postuló para secretario del Ejecutivo del Sistema Nacional de Anticorrupción. Fue motivo incluso de polémica en medios de comunicación. Yo seguí ese proceso. Incluso se advertía de ciertos conflictos de interés con relación al comité de selección, pero bueno, qué bueno que ya lo ha aclarado, porque entonces esta información se la ocultó al comité de selección. Creo que Max quiere hacer una extrapolación con relación a las funciones de la Agencia Federal Anticorrupción, de las que debe y tiene la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República y la Fiscalía Especializada pueden y deben investigar a quien sea, a los hijos del presidente, a los primos, a los hermanos, a quien sea, a todo mundo. Y esa es la función de la Fiscalía. Cuando haya denuncias, cuando haya pruebas, cuando realmente los casos no solo sean mediáticos o parte de estrategias mediáticas o políticas para descalificar. En realidad, son incapaces de reconocer un dato que es absolutamente imbatible. El presidente de la República dejó de ser históricamente el vértice por el que se hacen los grandes negocios o se hacían los grandes negocios de la política y los empresarios en este país. López Obrador, pueden decir lo que quieran, pero tiene una conducta honesta, un presidente honesto. Podemos tener incluso discrepancias con él, como yo las tengo y las he tenido sobre otros temas, pero ese dato no se lo pueden negar.
es el primer presidente que dejó de ser esa correa de transmisión entre los intereses económicos y la élite política o el sistema político de partidos. También le quiero decir a nuestro estimado Miguel que la Agencia Federal Anticorrupción es parte de la Secretaría de la Función Pública. Esta dependencia ya es dependiente del titular del Ejecutivo Federal. O sea, la actual Secretaría de Función Pública depende del Ejecutivo Federal y ya pasa el nombramiento del secretario de la Función Pública por el Congreso, por el Senado de la República. Ese es un dato que yo creo que habría que actualizarse porque pues, no se puede estar proponiendo lo que ya existe en la Constitución. En el tema de las compras públicas es una de nuestras mayores propuestas, pero no lo hacemos solo para el gobierno federal. Estamos proponiendo una ley general con criterios, con procedimientos, con normas, con instrumentos, herramientas, para que las compras públicas en todo el país, en todos los niveles de gobierno, en todos los poderes, sean compras públicas transparentes y pueda haber trazabilidad del proceso, desde la planeación hasta la ejecución de la obra. Es, por cierto, una propuesta que hemos recogido de la sociedad civil. Pero también lo que estamos proponiendo es un nuevo modelo de investigación y sanción penal, fortaleciendo las fiscalías. La propuesta de la doctora Claudia Sheinbaum busca conceder, otorgar y reconocer autonomía plena a las fiscalías anticorrupción, incluida la federal. Se acabó el tiempo, Javier. Bueno, invito a que se conozca la propuesta y bueno, gracias Carmen, saludos Max, saludos Miguel. Bueno, a los tres gracias por estar aquí esta mañana. Bueno, el debate está bueno, hay que seguir discutiendo, hay que seguir conociendo lo que plantea cada una de las campañas que están buscando la presidencia de México, así que a los tres muchísimas gracias por estar acá. Nos faltó tiempo como era de esperarse, pero bueno, estuvo bueno lo que planteó cada uno de ustedes en términos de asuntos de relevancia en el país. Gracias Miguel Alfonso Mesa de la campaña de Álvarez Maínez, Movimiento Ciudadano. Buenos días y hasta la próxima. Gracias a ustedes. Un gusto. Gracias, Max Kaiser, de la campaña de Xóchitl Gálvez. Max, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Un saludo a todo el auditorio y un saludo a Javier y a Miguel. Igualmente, Javier Corral, de la campaña de Claudia Sheinbaum. Buenos días. Ya nos escuchó a Javier Corral, pero bueno, cerramos con esta mesa y esta discusión abierta al respecto. Así que gracias a Miguel, a Javier y a Max por esta presencia esta mañana en este espacio de discusión.